esas elecciones estuvieron muy marcadas por un uso y un abuso del dinero. Los partidos políticos pagaban cantidades millonarias de dinero para promocionarse en radio y televisión. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una empresa de televisión y ahí me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Suele pasar. Llega una nueva reforma electoral, pues el IFE se volvió un gran administrador de tiempos, programador de tiempos. Tuvo que cambiar su estructura. Se convirtió en una agencia. Se convirtió en una agencia de medios. Y después de 15 años, pues decido que ya no puedo. Yo nunca me hubiera imaginado un presidente de cualquier país manipulando la información y la comunicación de la manera que lo hace Trump. Pues, por él se crea el concepto de posverdad, pues decir cosas que no son ciertas, Ajá. pero apelando a las emociones de la ciudadanía. Esto es Comunicación 5.0, la rebelión del sentido humano. Hoy presentamos a Margarita Moreno López. Es doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana e investigadora en el Colegio de México, especializada en comunicación política y electoral. Cuenta con una amplia trayectoria dentro del Instituto Nacional Electoral, antes IFE, en áreas estratégicas de comunicación y asesoría institucional. Es autora del libro Autoridades Electorales Capturadas sobre la comunicación electoral en México. No te pierdas esta conversación clave en cómo se construye y el papel que tiene la comunicación dentro de la democracia. Hola, estamos en Comunicación 5.0 y hoy estamos con Margarita Moreno. Bienvenida a la Universidad de Anáhuac y a este programa Comunicación 5.0. Muchísimas gracias, Josu. Muy agradecida por estar aquí con ustedes. Feliz. Oye, y lo platicamos hace un momentito antes de empezar, tienes un gran perfil. Platícanos un poco por qué entraste al mundo de la comunicación, qué es lo que te atrajo y después qué fue lo que te llevó a lo que hoy eres, que eres investigadora 100% de tu tiempo en el fenómeno de la comunicación, ¿no? El fenómeno comunicativo. Entonces podemos empezar desde cuando eras niña, Sí. ¿Por qué? Bueno, no desde cuando era niña, Okay. Más bien fue cuando ya decidí qué carrera tenía que estudiar. Yo quería investigar. Ok. Y entonces realmente a lo que me atrajo era, dije, yo quiero ser periodista. Periodista de investigación. Claro que hace muchos años el periodismo de investigación no estaba tan consolidado como lo está actualmente, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, ya buscando distintas universidades, las carreras y todo, dije, bueno, lo que más se acerca para hacer periodismo de investigación es comunicación, ¿no? Ajá. Entonces fue cuando decidí entrar a la licenciatura en comunicación y específicamente en la UAM Xochimilco, porque ahí forman investigadores, básicamente, ¿no? El perfil del egresado ahí, de los egresados y las egresadas, es investigadores académicos, pero dije, bueno, sabiendo hacer investigación académica, creo que me puedo acercar también al periodismo de investigación, ¿no? Entonces, no sé si en ese momento era cierto, porque ahora que ya soy investigadora académica, ya me doy cuenta de que no es tan así, tan fácil llevar el periodismo a la investigación o a la investigación al periodismo. Pero finalmente lo que sí te da una carrera como esta es una estructura y una base para poder, pues en el caso de la investigación académica, aplicar el método científico, en este caso aplicado a las ciencias sociales, y en el caso del periodismo de investigación también te da una estructura para ir siguiendo pasos e ir pudiendo desarrollar investigaciones a profundidad, ¿no? En el caso del periodismo, ¿no? Ok, y después, ¿cuánto tiempo pasa de que sales de la licenciatura y decides hacer una maestría en el ITAM? O sea, platícanos primero qué es lo que pasa, o sea, qué haces, y luego el cambio entre pues esta formación, que aquí lo hemos dicho mucho, la UAM formó por mucho tiempo y lo sigue haciendo gente de
de muy buenas bases para la investigación de comunicación, y de pronto el ITAM, que también tiene lo suyo, pero desde un ángulo completamente diferente. Así es. Pues mira, hubo un paso que di saliendo de la carrera, que fue que tuve la oportunidad de entrar a trabajar a una empresa de televisión. Ok, Entonces ahí me dediqué durante un año a la producción de televisión. ok. Y ahí me di cuenta que eso no era lo que yo quería. Suele pasar. Entonces, afortunadamente estaba yo muy joven, Ujú. muy chica. Entonces dije, bueno, puedo cambiar el rumbo, ¿no? Y yo durante la carrera había hecho investigación sobre campañas políticas. Ok. Entonces dije, bueno, quiero algo relacionado con las campañas electorales, ¿no? Estuve buscando y también buscando ahora sí un nuevo perfil. Decidí entrar a estudiar la maestría en políticas públicas, Ok. no tanto por la parte de las campañas en sí, sino para dar un cambio, dar un giro en lo que estaba haciendo y empezar a adentrarme a la política, ¿no? Ujú. Entonces, ahí estuve pasaron 2 años Ok. entre que salí de la licenciatura y entré a la maestría. Y terminando la maestría, me invitaron a trabajar al IFE, al entonces Ajá. Instituto Federal Electoral, que era justo cuando se estaba implementando la reforma electoral de 1996, Ok. que es una reforma que bueno, la recordamos todos porque el principal aspecto que tocó esa reforma electoral fue propiciar condiciones de equidad en la competencia electoral. Ok. Entonces fue la gran reforma que Zedillo en aquel momento dijo que iba a ser la definitiva, Ujú. y se modificó todo el esquema de tiempos y de acceso a prerrogativas y tiempos en radio y televisión para los partidos políticos, generar un piso parejo en la competencia electoral. Y afortunadamente a mí me tocó llegar a implementar una parte de todo ese nuevo andamiaje electoral que se generó con la reforma electoral de aquel momento, ¿no? Y en ese momento me invitaron a coordinar el monitoreo de noticiarios de radio y televisión que se hacía para verificar cuánto tiempo le dedicaban a cada partido político durante las campañas. Ajá. Que era una manera de propiciar equidad, sobre todo en los noticiarios, ¿no? Porque antes estaban muy sesgados, tenían un sesgo hacia un solo partido político, Ujú. y lo que se quería era, pues, ver de qué manera se presentaban todas las noticias durante las campañas electorales. Hijo, qué interesante. Sí. Entonces, tú teniendo el perfil que ya te estabas construyendo, te habías más bien construido desde la licenciatura y luego esta maestría, tú tenías una sensibilidad muy especial para poder mirar lo que te encargaron dentro del IFE, Así que es. no solamente era los números, ¿no? Estadísticamente, cuánto tiempo le están dando a quién, en dónde, sino tú te podías tener una mirada ya mucho más profunda y con mucha más sensibilidad para entender también, pues me imagino, no solamente la parte de los tiempos, sino el contenido, Así es. qué se decía, quién lo decía, cómo lo decía, que eso a lo mejor no había mucha oportunidad de ¿cómo llamarle? De medirlo. De medirlo y de manejarlo, pero hacia adentro tú estabas viendo decir, oye, mira, ya no se desviaron aquí, pero aquí sigue habiendo algo. Y eso me imagino que hacia adentro del IFE pues generaba también inquietudes y apalancamientos. Sí, así es, sobre todo porque era la primera vez que los medios, los concesionarios, los grandes concesionarios de radio y televisión se sentían observados. Ok. Entonces también ellos se sentían así como temerosos de qué va a decir ahora A la el IFE, defensiva. a la defensiva y todo eso, pero bueno, afortunadamente sí es un trabajo que a mí me gustó muchísimo porque finalmente es un trabajo técnico, pero que tiene un altísimo componente político. Sí. Entonces, sí, obviamente los partidos políticos están involucrados, los medios de comunicación también ejercen presiones porque también se tenían que, y hasta la fecha creo que también se emiten unos lineamientos de radio y televisión para los lineamientos en materia de equidad en las contiendas electorales. Claro que ahorita ya estamos más que rebasados
a nivel mediático, pero se emitían estos lineamientos y se verificaba que se cumplieran, ¿no? Sin ningún tipo de sanción ni ningún tipo de nada, porque bueno, prevalece ante todo la libertad de expresión, pero era una manera, mostrar los resultados a la ciudadanía era una manera de, pues, demostrar cómo se estaba comportando cada medio de comunicación, ¿no? Y daba muchísimo peso al IFE. Sí, o sea, totalmente. Toda esta parte de ser un organismo independiente, el hecho de que pudiera y tuviera oportunidad de dar esta información que era generada por sí mismo, pues le daba un peso específico bien importante, ¿no? Porque era totalmente. muy... O sea, el IFE en ese momento fue muy crítico con los medios, pero también con los partidos. O sea, sancionando también quien de pronto no hacía bien las cosas, ¿no? Así es. Y bueno, sí tenía que funcionar como autoridad electoral, ¿no? Y era un árbitro, bueno, es un árbitro entre los partidos y los medios de comunicación y tiene contacto también con la ciudadanía, ¿no? Entonces, la verdad es que todo el trabajo que hice a lo largo de ese tiempo, después de coordinar el monitoreo de noticiarios, pues me dediqué a la gestión ya de los tiempos en radio y televisión, de ver cuántos, en aquel tiempo, nosotros solicitábamos el tiempo del Estado a la Secretaría de Gobernación, nos otorgaban esos tiempos y nosotros los repartíamos. ¿Eso ya no sucede? No, ya no. Okay. No, ahorita te platico cómo sucede ahora, pero sí. En ese momento nosotros gestionábamos ante la Secretaría de Gobernación esos tiempos y se repartían equitativamente a los partidos políticos. Okay. Posteriormente viene la reforma electoral del 2007-2008. Ajá. Bueno, antes de eso, viene el 2006. Entonces, esas elecciones fueron muy críticas. Que 2006 es de Fox a Calderón. Así es. Ok. Cuando fue toda la parte de cuando estaba López Obrador y el supuesto fraude electoral y todo eso. Sí. Entonces, esas elecciones estuvieron muy marcadas por un uso y un abuso del dinero y del uso de los medios de comunicación. Okay. O sea, los partidos políticos pagaban cantidades millonarias de dinero para promocionarse en radio y televisión. Y los medios de comunicación le daban los precios a los partidos políticos, los precios que querían. Y hacían distinciones muy fuertes. Sí, entonces, y hubo medios que hicieron un dineral en esas épocas. Así es. Entonces, ese uso y abuso dio origen a la reforma electoral del 2007-2008. Ok. En donde dicen, ya se prohíbe toda la compra-venta de tiempos en radio y televisión. Se queda totalmente prohibida. Y el IFE es el administrador de tiempos del Estado en radio y televisión. Y bueno, y aparte hubo más prohibiciones, ¿no? Se prohibió la propaganda gubernamental, la propaganda electoral, la propaganda gubernamental durante las campañas electorales. O sea, eso es hasta 2007. 2008. Ok. Bueno, en 2008 fue cuando se empezó a instrumentar, a ejecutar, porque en 2007 se hace la reforma constitucional y en 2008 la legal, y a partir de ese momento se empieza a aplicar. ¿Y qué fue lo que sucede? Y esto no es... Bueno, a ver, sí tiene que ver con la comunicación. ¿Qué sucede de esta primera reforma que hablamos de Zedillo en 94? 97. Bueno, fue 96 y se empezó a aplicar para... Porque él gana 94, ¿no? Las elecciones. Entonces, hay esta primera reforma en donde se empiezan a vigilar los medios y que se rompe o no se termina de construir, la verdad es que no lo tengo claro, y que sucede todo lo previo a 2007, a la siguiente reforma. ¿Qué hubo ahí en medio que no, o sea, que se permitió digamos, como todo mundo usando el dinero en esas elecciones, ¿no? En las de Fox. Pues, bueno, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la ley en ese momento, el IFE otorgaba tiempos del Estado en radio y televisión a los partidos políticos, pero los medios podían ir directo con el partido. Sí, no, es que eran dos vías de acceso a la radio y la televisión. Ok.
una era a través de los tiempos del Estado, pero los medios lo que daban era horarios en la madrugada o esos programas que nosotros veíamos a las 3 de la mañana y todo eso. Ajá. Esos eran los tiempos que otorgaban. Okay. Entonces, a los partidos políticos no querían eso. Y además, en ese momento no estaba prohibida la compra de tiempos. Okay. O sea, los partidos podían ir directamente con los medios de comunicación como una empresa. O sea, fue legal. Sí, fue legalito. Legal. El problema fue que los medios les daban los precios que querían y los partidos estaban dispuestos a pagar cualquier precio por tener espacios en horarios de mayor audiencia. Entonces, pues sí hubo pues ese uso y abuso del dinero en las campañas. Yo te puedo decir, por ejemplo, en 94, creo que fue el 20% que se gastó en radio y televisión. El 20%, los partidos gastaron el 20% de su financiamiento en radio y televisión. Okay. Para 97, que tenían, con la reforma electoral, que tenían más dinero y más posibilidades de comprar tiempos, gastaron el 55% del financiamiento. Wow. O sea, el 55% de 2,000, gastaron alrededor de 2,000 millones de pesos en tiempo, en precios en espacios de medios. Entonces, tanto dinero tampoco es sano en una democracia. Claro. O sea, que se destine el dinero de esa manera a tiempo en radio y televisión no es sano y termina siendo inequitativo nuevamente. Porque el que tiene más dinero gasta más y le dan más espacios. Que también hubo el tema de la comprobación a veces de alguna parte de sus recursos. Sí, no, bueno, eso es otro tema, que hay que fiscalizar todo ese gasto. Claro. Exactamente. A ver, entonces, con todo esto que nos platicas, ¿no? De el IFE en ese entonces, tratando de controlar con bastante músculo, pero pues la ley tenía ciertas puertas abiertas que se utilizaron, no fuera de la ley, pero que pues de pronto como mexicanos por parte del IFE nos dimos cuenta de que no, que eso no era del todo favorecedor a la democracia. Tú mientras que estás ahí, ¿en qué momento dices, ahora voy a hacer un doctorado? Bueno, antes pasó más tiempo. Más tiempo. Sí. Llega una nueva reforma electoral que elimina todo el gasto, la del 7-8, en donde se prohíben toda la compra y adquisición de tiempos en radio y televisión. Okay. Y toda la administración de los tiempos del Estado va a ser a través del IFE. Ajá. Entonces, pues el IFE se volvió un gran administrador de tiempos, programador de tiempos. Tuvo que cambiar su estructura. Se convirtió en una agencia. Se convirtió en una agencia de medios, literalmente. O parte de su chamba fue ser una agencia de medios. Sí, una agencia de medios en donde los partidos políticos entregaban su material al instituto. El instituto lo distribuía a todas las estaciones de radio y televisión del país. Se tuvieron que instalar estos centros de monitoreo de medios en todo el país, en las... no sé si en las... No fue como en la mitad de las juntas distritales y en las 32 juntas locales del país. Es una locura. Y también se instaló un centro de monitoreo para verificar que efectivamente se estuvieran transmitiendo los tiempos. Entonces, bueno, todo eso quedó bien consolidado hasta 2012. O sea, se llevó varios años la implementación de todo eso. Pero bueno, finalmente ya empezó a trabajar y es como actualmente se trabaja incluso, ¿no? Hoy prevalece eso. Hoy prevalece ese esquema. Oye, déjame hacer una pregunta, abriendo un paréntesis, porque yo estuve mucho en agencia de medios y vengo del tema del marketing. En el heavy up de las campañas, la parte política, ¿cuánto se lleva del share of voice en esos tiempos? No, bueno, ahí lo que pasa es que ahí sí está establecido en la ley, se tienen que otorgar 48 minutos diarios, distribuidos de 2 a 3 minutos por hora, dependiendo del horario. Okay. Entonces, y esa distribución de tiempo se hace
el 30% igualitario y el 70% de manera proporcional al porcentaje de votación que tiene cada partido político. Más aparte los tiempos del Estado, digamos. No, esos son los tiempos del Estado. Esos son los tiempos. Esos son tiempos Ese del no Estado. se paga. No. Ese es el impuesto que tienen que pagar las radiodifusoras y televisoras. Y lo que sí es pagado que administró el INE, bueno, o el IFE, o sea que porque sí tenía los recursos como agencia, digamos, para comprarle a los medios. No. Allá no. No, en ese momento, ya una vez que se hace la reforma. O sea, después de 2007 ya no llega nada, un peso de campañas. Ni un peso de campañas. Ya, ok, esa parte no la tenía clara. Entonces eran, digamos, 40 y tantos minutos. 48 minutos diarios. Al día. Durante las campañas. Sí, claro. Ninguna marca los tiene. No. Ni de cerca. No, pero para nada. No. Y se han hecho las estimaciones de cuánto costarían esos tiempos y son miles de millones de pesos. Exacto. Miles de millones de pesos. Si a una tarifa comercial, bueno, ni los grandes, yo digo, no tengo ni idea, pero yo creo que no tienen ni el 20 ni el 30% de eso. Se transmitían millones de spots, cientos de millones de spots. Además de nacional. A nivel nacional. O sea, no solamente eran las redes nacionales, sino las redes locales de radio, de tele y las prensas. Así es. Una cobertura brutal. Sí, no, totalmente. Y no hay ninguna institución del Estado tiene el sistema de monitoreo de medios. Pero como lo tiene realmente es impresionante. Ok. Entonces, viene esta reforma. Ajá. Y bueno, ya finalmente tomó varios años implementarla, pero bueno, actualmente funciona bien, se consolidó, funciona bien y es el sistema que hay actualmente. Ok. A lo largo del tiempo, bueno, yo tuve algunos temas personales y todo, y después de 15 años, pues decido que ya no puedo más seguir trabajando en eso, pero digo, bueno, ¿qué hago con todo lo que aprendí a lo largo de todo este tiempo? 15 años estuviste en el ojo del huracán porque no puede llamarse de otra manera. Así es. Ok. Ajá. Entonces, llegó un momento en que dije, bueno, ya hasta aquí. Y dije, bueno, sí, pero entonces, ¿qué hago con todo lo que aprendí aquí, con todo lo que sé? Y dije, bueno, pues creo que lo mejor ahora es dar un cambio de giro en mi carrera profesional. Y dije, voy a estudiar un doctorado, ¿no? Ok. Entonces, también investigando opciones y todo, pues creo que el doctorado en comunicación en Ibero era una buena opción en ese momento. Y fue cuando decidí salir del instituto y entrar a hacer el doctorado. Pero ya con más de 15 años, casi 20 años de experiencia. Y esa visión que te da el haber trabajado tantos años dentro del espacio, como me decían mis propios profesores, me decían, es que tienes 20 años de trabajo de campo. Pues sí, y además con la agencia, institución, como le queramos llamar, más potente de México en muchas ocasiones, ¿no? O sea, la más compradora, como dices tú, también la que tiene esta oportunidad de vigilar, de monitorear, pues poca gente, o no sé si hay alguien más que te empate en experiencia. Pues no sé. A lo mejor alguien trabaja contigo, pero yo creo que sí hay mucha gente. Es un chorro de tiempo. Pero bueno, en el campo y de estar ejecutando y todo eso, entonces, pues fue cuando decido y mi tesis doctoral, mi investigación doctoral estuvo precisamente enfocada a toda mi experiencia en las campañas y como parte de la autoridad electoral en su momento. Y afortunadamente a partir de mi tesis doctoral tuve la oportunidad de ser autora de un libro que le da título bueno, que fue mi tesis doctoral, pero ya se hizo libro, que titulé Autoridades Electorales Capturadas, el modelo de comunicación político-electoral en México. Wow. Entonces, tuve esa oportunidad. ¿Dónde se compra ese?
Pues en todos lados. Está en todos lados, está en lo voy a buscar. Amazon, Ok. en cualquier lado. Mañana mismo está en mi casa, me lo voy a comprar ahorita porque está interesantísimo lo que puedes tener ahí. Y entonces, ahí en a lo largo de los 4 años de mi investigación doctoral, lo que hice fue revisar a partir de la teoría, del modelo liberal capturado en América Latina que hizo el doctor Manuel Guerrero, que fue también mi director de tesis, cómo aplica este modelo en México. Ok. En México, ¿no? Finalmente, existen condiciones como es la captura de los espacios mediáticos por parte del poder político o las grandes cantidades que se gastan en propaganda, cómo también los concesionarios de los medios de comunicación están inmersos dentro del poder político y todo el clientelismo que hay entre los actores, cómo eso termina pues violentando las reglas que se pusieron para la operación del modelo de comunicación político-electoral, ¿no? Ok, yéndome un poquito, digamos, hacia arriba, ¿no? En una parte más como conceptual. Uh-huh. Es evidente con todo lo que dices que la comunicación es fundamental o es el fundamento de la política, ¿no? Porque aquí no estamos teorizando, o sea, es la práctica, todo lo que tú has vivido y viste, pues es la práctica donde se ejecuta el poder político a través de la comunicación. Y para que podamos cerrar esta idea, me acuerdo recientemente, ya no me acuerdo si leí o vi en algún video o en algún lado, en donde antes el político prometía y tenía que cumplir. Hoy el político promete y luego señala y luego se excusa y entonces se convierte, digamos, la acción política se convierte en una acción puramente comunicativa, sin la parte de resolución, sin la parte de ejecutar lo que en principio dijo. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Y platícame un poquito cómo la comunicación y la democracia están completamente trenzados, ¿no? Sí, entrelazados. Sí, y no se puede decir esto no es esto o esto no es lo otro, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, ahí yo lo conceptualizaba como el trípode de la democracia, que es la relación entre los medios de comunicación, la ciudadanía y los políticos. Los políticos que puede ser un funcionario público o un partido político. Claro. El sistema político. El sistema político. Ajá. Los tres están totalmente entrelazados. Si alguno de ellos se sale de ese sistema, pues ya estamos hablando de prácticas antidemocráticas. Uh-huh. Que en este caso yo como lo revisaba, bueno, como lo vi, era, pues los partidos políticos y los medios de comunicación estaban siempre en constante, pues como desafío contra el modelo de comunicación político-electoral, ¿no? Uh-huh. Siempre hay algún funcionario público que quiere promocionarse personalmente, o hay algún partido político que hace actos anticipados de campaña o de precampaña. Uh-huh. Siempre hay un uso indebido de los recursos públicos durante las campañas, uh-huh. Todo eso. Y lo que veíamos es, bueno, ¿por qué hacen eso y no pasa nada? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo por qué, aunque se hacen litigios y llegan al tribunal electoral y ¿por qué no pasa nada? Entonces fue justamente lo que yo estudié, analicé en mi tesis. Okay. Lo que hice fue revisar cuáles eran los argumentos del tribunal electoral cuando había quejas por este tipo de infracciones, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que encontré fue, bueno, más que los argumentos, primero ver cuánto efectivamente se sanciona y cuánto no. Uh-huh. Y yo te puedo decir que prácticamente
los actos anticipados de campaña y precampaña no se sancionan. Nunca, porque no hay manera de probarlos. Claro. Luego, la promoción personalizada, lo mismo. O sea, no hay manera de sancionarlos. Y yo decía, bueno, ¿por qué? Entonces dije, bueno, vamos a hablar con los actores. Afortunadamente, algunos los conozco. Hubo apertura y pude entrevistarlos. Y entonces, a través de esas entrevistas, me pude dar cuenta de no solo, porque me decían, bueno, es que existen siempre intereses partidistas, intereses entre los partidos y los medios de comunicación, pero me di cuenta de que más allá de esos intereses, sí efectivamente hay una captura personal en donde los propios tomadores de decisiones, en este caso las personas del Tribunal Electoral o del propio INE o IFE en aquel tiempo, tienen que integrar en sus decisiones esa presión que tienen por parte tanto de los partidos como de los medios de comunicación. Wow. Entonces, sí fue algo, pues, interesante, pero pues, bueno, lo dejé ahí plasmado en el libro. A ver, lo que estás diciendo está súper interesante. O sea, me imagino esta triada, ¿no? En donde hay una asimetría entre dos partes con una tercera. Es decir, la parte de los medios y la parte de la política juegan un juego. No le voy a poner otro adjetivo, ¿no? Juegan un juego y ese juego, si no fuera por organizaciones como el INE, en este caso, que está de parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, representa a ese nodo. Si no fuese por esa autonomía y esa fuerza del INE, pues aquí, lo que sucedería aquí abajo sería 10,000 veces más grotesco. Entonces, el peso específico que tiene aquí a veces no es suficiente como para emparejar esa asimetría, por así llamarle. ¿Hay algún país democrático o que se llame a sí mismo democrático o que tenga estructuras democráticas en donde esto esté un poquito más equilibrado que de lo que tenemos en México? ¿O es no sé si la palabra sea la correcta, pero es una patología que tienen todos los sistemas democráticos y que todo el tiempo hay válvulas que se están abriendo y se están cerrando? Sí, yo creo que sí es, como tú dices, una patología. Uh-huh. Digamos que como países democráticos están Estados Unidos e Inglaterra como el ejemplo de los países democráticos. Ajá. Pero también sabemos que ellos también tienen... Ahí también cuecen habas. Exactamente, ¿no? Sí. Y sobre todo actualmente. Claro, sí. Ajá. Entonces, ahora, digo, en un sistema mediático liberal, Ajá. lo más parecido al nuestro, ¿no? Sí. Pero hay otros sistemas mediáticos que no pueden compararse, ¿no? Hay sistemas mediáticos en donde el Estado ejerce una fuerza o ejerce una predominancia Cuba, mucho Venezuela, mayor. digamos, cercanos, ¿no? Sí, ajá. O existen otros países o regiones en donde hay modelos mixtos. Ok. En donde los medios públicos tienen un fuerte... Mucho peso. Mucho peso, pero también existen medios privados que también tienen mucho peso. Entonces, okay. en cada sistema mediático prácticamente es un caso por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo te podría decir que pues habría que estudiar más a fondo lo que sucede en esos casos. Exacto, pero aquí hay, por lo menos para mí, una primera conclusión muy interesante y muy... me da un poquito de oxígeno saber que no es algo exclusivo de México, sino es el sistema que dentro de su imperfección, esta es una de las más visibles y a lo mejor de las más que de pronto pueden tener unos picos impresionantes, ¿no? Entonces, saber que esto sucede en México, hay que atenderlo y hay que verlo, pero también entenderlo como que es algo natural de un sistema democrático como el que México tiene. Así es. Comparable con el de Estados Unidos o el de Inglaterra. Y sobre todo con las características, porque por ejemplo aquí en México los medios públicos perdieron su peso. O sea, no tienen un peso específico con respecto a los medios privados. Claro. Entonces, sí es un caso especial. Que en Estados Unidos y en Inglaterra sí los tienen. Así es. ¿No? Quizá no como otros países donde sí sea ahí uno y uno,
pero sí lo hay. En España entiendo que también el peso de los públicos es muy fuerte. Así es. Para aprovechar el tiempo que nos queda, hagamos un viaje al presente. Uh-huh. Y dentro de este mismo sentimiento sobre México y lo que está pasando, o sea, hemos visto que sistemáticamente se ha dicho, porque no se ha logrado, que se quiere golpear al INE, ¿no? O se quiere transformar al INE, ¿no? La palabra no es golpear, pero que se quiere transformar. Hoy tú me has ayudado a entender mucho más allá de lo que yo entendía por INE. Y entonces sí me quedo así como, ups, o sea, si el gobierno quiere actual, ¿no? O el previo, quiere de pronto quitarle esa autonomía, pues sí está grueso, porque perdemos los ciudadanos esta palanca. Empecemos, si quieres, hablando de México y luego de los siguientes países, lo que está pasando hoy con los sistemas democráticos. O sea, te llevo un poquito a tu territorio del IFE y del ITAM, ¿no? Una analista política comunicóloga. Pues mira, pues han oído hablar de la reforma electoral que se está actualmente proponiendo. Se supone que en estos días tiene que salir esa reforma que nadie conoce. Entonces, bueno, ya se han establecido algunos puntos. Uh-huh. Hay voces que dicen que es regresiva y que es autoritaria. El gobierno dice que no. Pero lo que sí es cierto es que, y te puedo comentar, es que todas las reformas electorales anteriores tuvieron un consenso de todos los actores políticos. Ok. O sea, todos estaban de acuerdo en que era necesario hacer esa reforma. Ok. Uh-huh. El día de hoy no existe ese consenso. Ese consenso. Y esa es la gran diferencia, por lo cual ha tardado tanto en salir, porque no solamente hay un actor que es el que quiere que salga esa reforma, que es el gobierno. Que es el gobierno. Exactamente. Porque incluso sus aliados... Los aliados no quieren. Son los que están metiendo la zancadilla, Ajá, ¿no? Exactamente. Entonces, solamente es el gobierno. Sí hay muchas cosas que modificar. O sea, okay. Todos los sistemas electorales son perfectibles. Completamente. Totalmente. Sí hay cosas que mejorar, uh-huh. Siempre, pero no en los términos en que se está proponiendo. Okay. Porque, bueno, de acuerdo a lo que se ha dicho y a los puntos que se han presentado, sí te puedo decir que, bueno, se quiere hacer una reducción muy fuerte en el gasto electoral, pero esa reducción viene con reducciones en la estructura del propio instituto, de los organismos públicos locales electorales a nivel local. Esa reducción en donde, que sí debería de haber, pero no donde la están poniendo. Ajá, exactamente. Okay. El financiamiento público, pues sí, estoy de acuerdo en que se reduzca. Ajá. Incluso los tiempos del Estado en radio y televisión los quieren bajar de 48 a 35 minutos. Y bueno, el tema en el que no hay acuerdo, que es en lo de los plurinominales, ¿no? En cómo se va a elegir a los representantes del Congreso, uh-huh. Porque lo que se está estableciendo es, bueno, quitar la representación proporcional, pero la representación proporcional es el sistema electoral, es la manera en que las minorías pueden acceder a los espacios de decisión, uh-huh. En este caso al Congreso. Uh-huh. Y al Congreso de la Unión, tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, que es en donde no hay consenso. Entonces, en ese sentido, pues sí se le está quitando la posibilidad a las minorías de poder estar representando en los espacios de elección popular, ¿no? Okay. En los espacios de representación. Por eso se dice que es regresiva y que es autoritaria, porque finalmente, de acuerdo con lo poco que hemos estado viendo de las reglas que quieren poner, pues el partido en el poder, el partido en el gobierno, es quien tendría la mayoría absoluta, y eso pues le da la posibilidad de hacer cualquier tipo de reforma en cualquier ámbito. Que es lo que López Obrador siempre ha buscado. Así es. Y ahorita teniéndola, resulta que en casa no les están dejando, que eso Así es. Nos da cierto respiro momentáneo. Sí, pues tendremos que ver en los próximos días, a ver finalmente cómo queda la. Sí, van a buscar su plan B, reforma, que ya hoy lo dijo, ¿no? En la mañana que tenía ahí su plan B. Está interesante. Y a nivel global, ¿qué está pasando con el fenómeno comunicativo y la democracia?
porque también hay un movimiento brutal, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera imaginado un presidente de cualquier país, pero de Estados Unidos, manipulando la información y la comunicación de la manera que lo hace Trump. Eso afecta las estructuras democráticas. Totalmente, totalmente, porque llega lo que ha hecho, que de hecho, pues por él se crea el concepto de posverdad. Ok. Es, pues, decir cosas que no son ciertas, Ajá. pero apelando a las emociones de la ciudadanía. Entonces, cuando ya no presentas como líder no solo de opinión, sino un líder mundial. Sí, claro. Bueno, no, ni siquiera es información. Cuando no presentas información con datos duros, cierta, que pueda tener impacto en la ciudadanía, y lo que haces es apelar a las emociones, y al estar apelando a las emociones, generas una polarización terrible. Entonces, lo que sucede es que es eso, que entre todo mundo ya está encontrado. No hay espacio para la reflexión, no hay espacio para pensar más allá de lo que mis emociones y de lo que yo como ciudadana pienso, ¿no? Entonces, sí me parece, creo que estamos rebasados. Y si a eso le sumas, ahora en tiempos de redes sociales primero y ahora de inteligencia artificial, va a llegar un momento en que no va a haber poder humano que pueda detener la cantidad de información, que esto nos lleva a la infodemia, que es otro de los grandes padecimientos. De los grandes padecimientos de la comunicación actuales. Ajá. Porque ni siquiera te da tiempo de procesar la cantidad de información que te llega, ¿no? Sí. Entonces, estás con la emoción a tope, sin poder procesar la información, y entonces, en todo ese contexto se empiezan a tomar decisiones que afectan a millones de personas, que fue un poco, ya viéndolo un poco más a nivel internacional, un poco lo que pasó, por ejemplo, con los acuerdos de paz en Colombia, o lo que pasó con el Brexit en Inglaterra, en donde, pues, la gente joven, por querer sacar a Inglaterra de la Unión Europea, por querer sacarla, al final votaron por la salida, tuvieron que salir porque ganó la salida, y luego, ahora mi mamá siempre dice que no. Totalmente se arrepintieron. Wow. Porque ahora quienes votaron se arrepintieron y es a ellos a quien les está afectando. O sea que lo que está pasando ahorita es Maquiavelo y Goebbels, ¿no? Fue el que estuvo con Hitler, a todo lo que da, con esteroides, o sea, con todo el power. Sí, y sin poder ya... De los trucos más viejos de la comunicación, apelar a los sentimientos por encima de las realidades. Así es. Y si eso le sumas la forma exponencial en que se viraliza toda la información en tiempos de Internet y ahora de la inteligencia artificial, que ahora ni siquiera sabes quién es el autor de... Lo vimos hace 2 domingos, ¿no? Algo muy caótico, muy lamentable y muy triste se exponenció. Así es. O sea, de pronto, pues era todo México incendiado para muchos países y para muchas personas, cuando, a ver, no lo quiero hacer menos, pero no era todo México incendiado. No. O sea, mi papá estuvo en el 85 en España cuando fue el temblor, y es una anécdota que he usado recientemente. Lo invitaron a la radio a hablar del temblor y oyó al conductor que decía, es que se cayó la mitad de la Ciudad de México. Y mi papá les dijo, a ver, quietos. O sea, eso que estás diciendo es como si desapareciera Pamplona, Bilbao, Madrid, la mitad de España. O sea, la mitad de la ciudad de España, de México, es una locura lo que están diciendo. Claro, en ese entonces, pues, la comunicación todavía era telefónica, no había otra. Nosotros lo encontramos vía radioaficionados. Pero bueno, en fin, un poco para cerrar. Creo yo que hoy es el mejor momento
para quienes estudiamos comunicación y para quien quiere estudiar comunicación? ¿Qué nos puedes decir? Para invitar a los alumnos que nos escuchan que comunicación hoy es todo. Sí, así es. Comunicación hoy es todo y ocupa un lugar central en la agenda pública. Eso es fundamental. Para aquellos que decían, no, los que estudian comunicación no van a poder hacer nada, no. Hoy sí tenemos mucho trabajo, hay mucho por hacer, pero sobre todo hay que apelar a la responsabilidad social. Eso es lo fundamental. O sea, la responsabilidad está en cada uno de nosotros, tener la responsabilidad para emitir mensajes íntegros, de manera ética. Y lograrlo solamente sumándonos todos y rechazando cualquier tipo de mensaje que pueda dañarnos como sociedad. Hemos estudiado los síntomas, conocemos las causas y finalmente es algo que hoy es global, no es particular, de los medios y sus efectos. Oye, para cerrar, qué gran charla, me gusta preguntar, ¿recomiéndanos o qué libro nos recomendarías actualmente? Ay, de libros. De lo que sea. No, sí, un libro. Es más, la pregunta es, si solamente te pudieras quedar con un libro para el resto de tu vida, ¿cuál sería el libro? Ay, sería Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. ¡Wow! Ese libro a mí me conmovió mucho porque es un poco lo que estamos viviendo ahora, de que todo mundo está luchando contra todo mundo por tratar de sobrevivir, viendo hacia uno mismo sin vernos como sociedad. Entonces creo que es fundamental que nos veamos en conjunto para poder para poder salir adelante. Te digo, lo principal, la responsabilidad es nuestra, no es de nadie más. Y sumando la responsabilidad de cada uno es como vamos a poder salir adelante y salir de todo de esta maraña en la que nos encontramos, porque estoy segura de que es posible, pero sí se necesita mucha chamba de la participación de todos. Así es. Bueno, pues Margarita, te agradezco de verdad muchísimo, una gran conversación, ya esta es tu casa. Muchísimas gracias, Josu. Gracias. Un placer. Estamos en Comunicación 5.0, nos vemos en la próxima. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.